Dios no susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. El dolor, tan despreciado y evitado, es uno de los lenguajes más íntimos con los que Dios ha hablado al alma humana. Muchos lo consideran un castigo, otros un caos sin sentido. Pero yo he aprendido, con lágrimas propias, que el sufrimiento, más que un enemigo, es un despertador. Cuando todo marcha bien, rara vez miramos al cielo. El alma, dormida en sus placeres, confunde comodidad con propósito. Pero llega el día oscuro, el día en que la pérdida, la enfermedad, la traición o el vacío nos desnudan. Y entonces, en ese suelo frío y estéril, escuchamos algo. Un susurro, casi imperceptible. Y es ahí donde empieza el verdadero diálogo entre la criatura y su creador. Dios no está ausente en el silencio. Está profundo. Hay misterios que solo se revelan en las grietas del alma. Como el oro que solo se purifica en el crisol, así también el espíritu humano encuentra su forma más auténtica cuando es pasado por el fuego del quebranto. No se trata de buscar el dolor, ni glorificarlo. Dios no es un sádico. Pero sí de reconocer que el dolor, a veces, es la única voz que logra perforar nuestra arrogancia. El alma que grita está viva. Aún herida, aún confundida, está despierta. Y eso ya es un milagro. Porque Dios no busca corazones perfectos, sino corazones abiertos. Y muchas veces, ese corazón se abre cuando se rompe. Así como la semilla debe morir para dar fruto, muchas veces nuestros sueños, nuestras certezas, incluso nuestras fuerzas deben caer para que Dios haga brotar en nosotros algo eterno. No se trata de soportar con resignación, sino de descubrir que incluso en las lágrimas puede haber luz. En mi propia jornada, no encontré a Dios en los aplausos ni en la seguridad. Lo encontré en el suelo, cuando ya no sabía si podría levantarme. Y allí, en medio del silencio, escuché el susurro de aquel que nunca se fue. Dios no susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. El dolor, tan despreciado y evitado, es uno de los lenguajes más íntimos con los que Dios ha hablado al alma humana. Muchos lo consideran un castigo, otros un caos sin sentido. Pero yo he aprendido, con lágrimas propias, que el sufrimiento, más que un enemigo, es un despertador. Cuando todo marcha bien, rara vez miramos al cielo. El alma, dormida en sus placeres, confunde comodidad con propósito. Pero llega el día oscuro, el día en que la pérdida, la enfermedad, la traición o el vacío nos desnudan. Y entonces, en ese suelo frío y estéril, escuchamos algo. Un susurro, casi imperceptible. Y es ahí donde empieza el verdadero diálogo entre la criatura y su creador. Dios no está ausente en el silencio. Está profundo. Hay misterios que solo se revelan en las grietas del alma. Como el oro que solo se purifica en el crisol, así también el espíritu humano encuentra su forma más auténtica cuando es pasado por el fuego del quebranto. No se trata de buscar el dolor, ni glorificarlo. Dios no es un sádico. Pero sí de reconocer que el dolor, a veces, es la única voz que logra perforar nuestra arrogancia. El alma que grita está viva. Aún herida, aún confundida, está despierta. Y eso ya es un milagro. Porque Dios no busca corazones perfectos, sino corazones abiertos. Y muchas veces, ese corazón se abre cuando se rompe. Así como la semilla debe morir para dar fruto, muchas veces nuestros sueños, nuestras certezas, incluso nuestras fuerzas deben caer para que Dios haga brotar en nosotros algo eterno. No se trata de soportar con resignación, sino de descubrir que incluso en las lágrimas puede haber luz. En mi propia jornada, no encontré a Dios en los aplausos ni en la seguridad. Lo encontré en el suelo, cuando ya no sabía si podría levantarme. Y allí, en medio del silencio, escuché el susurro de aquel que nunca se fue. El dolor insiste en ser atendido. No se deja ignorar. Nos obliga a mirar hacia adentro, donde habíamos temido mirar. Hay una batalla que se libra en lo profundo del corazón humano, y no todos sobreviven espiritualmente a ella. Es la batalla del alma herida. Aquella que se pregunta, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Esa pregunta no es nueva. Es tan antigua como el mismo dolor humano. Y, sin embargo, no deja de desgarrar.
La primera reacción del alma herida suele ser el resentimiento. No hacia las circunstancias, sino hacia el cielo. Como si Dios nos debiera algo, como si su silencio fuese traición. Pero en realidad, su silencio puede ser madurez. Porque a veces Dios calla no porque nos ha abandonado, sino porque nos está enseñando a confiar más allá de las emociones. El peligro del alma herida es endurecerse. Volverse cínica. Construir muros tan altos que ni la gracia puede penetrarlos. Pero el Evangelio, la buena noticia que parece escandalosa, es que Dios no se ofende con nuestro dolor. Lo entiende. Lo habitó. Y está dispuesto a caminar con nosotros por ese valle, si tan solo dejamos de correr. En esos momentos, la oración ya no es elocuente. Es un suspiro. Un gemido. Un ayúdame dicho entre dientes. Y sin embargo, esas oraciones que no suenan como oraciones, son las más puras. Son las que traspasan los cielos, porque nacen del quebranto. Descubrí que el alma rota es muchas veces el terreno más fértil para el amor de Dios. Porque donde hay grietas, puede entrar la luz. Donde hay lágrimas, hay espacio para consuelo. Y donde hay sinceridad, hay posibilidad de transformación. El alma herida no necesita respuestas rápidas. Necesita presencia. Y Dios, aunque a veces parezca distante, está más cerca que nunca cuando lloramos en silencio. No somos seres humanos con experiencias espirituales. Somos seres espirituales con breves experiencias humanas. Uno de los errores más comunes es pensar que el propósito de la vida es evitar el dolor. Pero la vida, la verdadera vida, no comienza cuando todo va bien, sino cuando descubrimos que el sufrimiento puede tener sentido si lo colocamos en las manos correctas. El propósito no siempre es visible. De hecho, la mayoría de las veces, es como una semilla bajo tierra. Silenciosa. Invisible. Pero viva. Dios está haciendo algo, incluso cuando no sentimos nada. Y ese algo tiene un peso eterno. A veces, el sufrimiento no viene para rompernos, sino para despojarnos. Nos arranca lo que pensábamos indispensable, solo para mostrarnos lo que realmente importa. Aquellos que han llorado profundas lágrimas suelen tener una mirada distinta. No están atrapados en lo superficial. Han visto el abismo y han salido de él con otra perspectiva. Este mundo, por hermoso que sea, no es nuestro hogar final. Cada herida que llevamos en el alma es un recordatorio de que fuimos creados para algo más. Para una eternidad donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Una eternidad que ya comenzó en aquellos que creen, pero que aún no se ha consumado del todo. Cuando el dolor nos golpea, nos ofrece una invitación, dejar de vivir como si fuésemos eternos aquí. Y comenzar a vivir como quienes caminan con los ojos puestos en la eternidad. Dios no malgasta sufrimientos. Los redime. Los convierte en parte de una historia más grande que la nuestra. Una historia donde cada lágrima tiene peso, cada herida tiene propósito, y cada sombra es vencida por una luz que no se apaga. No es que Dios no hable. Es que no sabemos escuchar. Pero el dolor limpia nuestros oídos del ruido del mundo. Hay una música eterna que suena desde el principio del tiempo. Es la voz de Dios. No siempre audible, no siempre lógica. Pero siempre presente. El problema no está en su voz, sino en nuestra sordera. Estamos tan llenos de distracciones, de urgencias, de preocupaciones, que no oímos lo que siempre estuvo allí. El dolor, paradójicamente, actúa como un silencio sagrado. Apaga las demás voces. Nos obliga a detenernos. A prestar atención. A escuchar con el alma. Y es entonces, solo entonces, que descubrimos que Dios no se había ido. Estaba hablándonos todo el tiempo. Volver al centro es recordar quiénes somos, criaturas dependientes, frágiles, necesitadas de amor. El mundo moderno celebra la independencia, pero el alma fue creada para la comunión. El sufrimiento nos devuelve a ese diseño original. Nos vacía de orgullo para llenarnos de gracia. Obedecer en medio del dolor es un acto de fe radical. Porque no sentimos ganas, no entendemos razones, no vemos soluciones. Pero lo hacemos. Caminamos. Confiamos. Y en esa obediencia nace una dulzura que no puede ser fabricada. Solo puede ser dada.
La meta del sufrimiento no es el alivio. Es la transformación. Dios no nos quiere como éramos antes del dolor. Nos quiere renovados. Más humanos. Más sensibles. Más parecidos a Cristo. Y así, incluso nuestras heridas se convierten en altares. Lugares donde nos encontramos con aquel que no nos dio respuestas, pero sí su presencia. Aquel que no evitó la cruz, pero venció la muerte. Y en ese encuentro, el alma ya no teme, porque ha aprendido a escuchar lo eterno.